Yo voy a leer un salmo, 3 versos que no están uno unido al otro del mismo salmo. Es el Salmo 27 y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema el fin del rechazo. Vamos a hablar sobre el fin del rechazo. El rechazo es la mayor enfermedad no diagnosticada de la humanidad. Es una de las más grandes. Ataca a todo individuo, no importa su nacionalidad, no importa su credo, y anda por todo el planeta. Al ser una enfermedad que no es diagnosticada, no es debidamente tratada. Y al no ser tratada, el rechazo trae consecuencias devastadoras en la vida de los individuos y de la gente alrededor de esas personas. Para dar una pequeña definición contextual para este mensaje, el rechazo es una actitud que viene de uno sentirse despreciado, abandonado, no valorado, no tomado en cuenta, no útil, etc. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido de esa forma? Levante su mano. Eso nos pasa a casi todo el mundo. Por ejemplo, cuando yo tenía aproximadamente 11 años, yo vengo de un hogar de mamá y papá, 5 hermanos varones, todos. Mi papá decidió, aún estando casado, abrir otra familia con otra persona. Y producto de esa relación extramarital, nació una de mis hermanas. Mi papá, cuando soltó la noticia a mi mamá, como usted podrá entender, se sintió muy herida. Se sintió muy rechazada. Y su estado emocional fue muy afectado durante ese tiempo. Una de las cosas que mi papá quería que mi mamá hiciera era que aceptara de una vez a esa nueva hija y que permitiera él llevarla a la casa para que ella se relacionara con nosotros. Algo lógico. Esa niña no tiene ningún tipo de culpa de estar en este mundo y ella tiene derecho, al igual que nosotros, de conocerla porque es nuestra hermana. El problema es que lo que él quería hacer no lo estaba haciendo en el tiempo correcto, porque fue inmediatamente en el momento que mi mamá estaba bajo la tormenta de la herida en su corazón. Mi papá no fue sabio en eso y eso produjo todavía muchas más heridas. Yo recuerdo que en una ocasión, en esos días, él nos llevó a nosotros 3, los más pequeños, a un parque. Y en ese parque, él nos sentó en la grama y nos dijo algo como lo siguiente. Él dijo, bueno, como ustedes saben, ustedes tienen una hermana. Yo quiero que ustedes conozcan a su hermana, pero su mamá no me lo permite. Por lo tanto, en retaliación hacia ella, lo que yo voy a hacer es que voy a dejar de darle dinero
para la alimentación de ustedes. A ver si ella recapacita y entonces la acepta. Entonces, producto de la decisión de mi papá, mi mamá fue afectada emocionalmente, fue afectada financieramente y nosotros también. Y por un tiempo bastante largo, en mi casa solamente podíamos vivir con el salario de mi mamá, que era muy bajo. Ella trabajaba como maestra de una escuela. Y yo he contado esto otras veces, pero para mí fue muy duro ver a mi mamá llegar del trabajo en la mañana, le daban 2 horas de receso, ir a cocinar y a veces no encontrar nada con qué cocinar. Y para mí era muy doloroso, no solamente por la angustia que yo sentía por mi mamá, sino también por la angustia de que mi papá se negaba a darnos alimento a nosotros. Eso me hizo a mí por mucho tiempo sentirme muy rechazado. Otro ejemplo de rechazo, algunos de ustedes ya lo han escuchado, le pasó a mi esposa Idelka. Como ustedes saben, nosotros tenemos 7 hijos, los tuyos, los míos y los nuestros. Idelka era casada antes de estar casado y yo también. Ella tenía 2 hijos, yo tenía 3. Y cuando nos unimos, tuvimos 2 hijos. Ahí están los 7 hijos. Elni y Eric, que son los hijos biológicos de Idelka, pero mis hijos, yo los conocí cuando tenían 5 y 3 años de edad. Y en esa época, yo me reencontré con Idelka porque nos conocíamos desde la compañía dominicana de teléfonos donde trabajamos juntos. Yo me fui a vivir a los Estados Unidos. Cuando regreso, me reencuentro con ella. Por razones que no vienen al caso, nosotros estábamos decididos a empezar una relación. Yo con la que fue una vez mi mejor amiga en mi trabajo. Pero la persona con la que ella estaba casada anteriormente, mientras estaba casada, no amanecía en su casa. Cuando iba por la mañana temprano, que ella no estaba en la casa porque estaba en el trabajo, algunas veces metía a la mujer o una de las mujeres con la que estaba saliendo, la sentaba en la sala mientras él se bañaba para salir otra vez para la calle. Ella recibió abuso físico, mental y emocional. Y luego todo eso acabó en un divorcio. Un divorcio que ella quería porque ella no quería estar en esas condiciones, pero no obstante, un divorcio también se siente como un rechazo. Y el rechazo viene de muchísimas formas. Hasta cierto punto, todos los que estamos aquí y todas las personas que usted conoce, hemos sentido el dolor de sentirnos rechazados por otra persona. Y algunas veces es muy posible que tú puedas identificar y decir, yo me siento rechazado porque esta persona me hizo esto o esta otra persona me hizo lo otro. Eso puede pasar en algunas ocasiones, pero lo que pasa la mayoría de las veces es que es bien difícil uno identificar por qué uno se siente rechazado. A veces uno no puede ni explicarlo, no puede identificarlo, pero puede sentirlo. Por ejemplo, nosotros hemos ministrado a personas que se sienten rechazados. Y gracias a la obra del Espíritu Santo, que lo conoce todo y lo revela todo cuando uno se lo pregunta, hemos descubierto que muchas de esas personas sienten rechazo porque fueron rechazados cuando estaban en el vientre de su mamá. O su mamá no los quería, o su papá simplemente no los quería, o no lo desechaba. Por ejemplo, hay un escritor muy famoso aparentemente, él no es cristiano, pero cuando estuve investigando, aprendí sobre él. Él se llama Pico Iyer. Sus padres eran de la India. Él nació y se crió en Inglaterra, pero luego se mudó a los Estados Unidos. Porque ¿qué pasa? Muchas veces el rechazo no viene de una persona. El rechazo puede venir incluso de una sociedad. Cuando una persona, por ejemplo, siente que no pertenece a ninguna nación. Todos tenemos la necesidad de sentirnos amados. Todos tenemos la necesidad de sentir que pertenecemos a algo. Por eso es que es tan fácil para nosotros pertenecer a una comunidad de fe. Por eso es que es tan fácil decir, yo voy a Argentina en el Mundial. ¿Dónde está la gente que va a Argentina?
¿Cuántos van de que a Ronaldo? Hay 2 o 3. Todo el mundo, y todo el mundo se identifica por ese sentimiento de pertenencia. Yo soy de la gente de tal equipo, o yo soy de otro equipo. Mi familia es la familia tal cosa. Eso es importante. Pero este hombre, este escritor, sentía rechazo de la sociedad porque donde quiera que él iba le preguntaban, ¿de dónde tú eres? Y él no sabía qué decir. Por ejemplo, en Inglaterra, él nació en Inglaterra, sin embargo, sus facciones físicas hacía que lo vieran como un extranjero porque su piel era más oscura. Cuando él estaba en la India se sentía también fuera de lugar porque ni hablaba el idioma ni tampoco conocía la cultura. En los Estados Unidos, cuando lo recibieron, le dieron una tarjeta que decía extranjero permanente. Como quiera, lo llamaban extranjero. Y él cuenta que a través de los años, él descubrió que él, aunque había cambiado de varias naciones, él descubrió que tu hogar no está definido por un lugar físico, sino por lo que hay en tu corazón. En el caso de nosotros sabemos que nosotros pertenecemos a la familia del reino de Dios, no importa dónde estemos. Hay un testimonio muy parecido que yo le voy a pedir que lo cuente brevemente a Lena. Pasa por acá. Ella lo contó los otros días en el Zoom cuando ella le tocó predicar y ahora nos va a contar un poquito de cuál ha sido su experiencia particular en cuanto a este tema, de acuerdo con eso. Yes, so as I said earlier, I was born in Switzerland. Como dije anteriormente, yo nací en Suiza. But when I was 4, my parents decided, or God decided to send my parents into missions. Y cuando yo tenía 4 años, Dios decidió mandar a mis parientes y a mi familia en misiones fuera de Suiza. And so I moved to the Philippines for 10 years, and then we moved to Germany for 5 years. Yo me mudé a las Filipinas por 10 años y luego a Alemania por 5 años. And quite similar to the man that the pastor was just talking about, I didn't know what to say when people asked me, where's home? Y igual que como el pastor estaba diciendo, del autor del que él estaba hablando, yo no sabía qué decir cuando la gente me preguntaba, ¿dónde está tu hogar? ¿Dónde está tu casa? Because in the Philippines, I was white, and I clearly didn't look Filipino. Y en las Filipinas yo era blanca y la gente no lucía filipina. And in Switzerland, I didn't act Swiss. Y en Suiza yo no actuaba como una persona suiza. And so I didn't like the question, where's home for you? Because I don't know. A mí no me gustaba que me hicieran la pregunta, ¿dónde es tu hogar? Porque yo no sabía qué decir. And especially when I moved to Germany, that whole question became even more difficult. Y cuando yo me mudé a Alemania, esa pregunta era todavía mucho más difícil. And so the feeling of home is something I've never felt before. Y en ese momento el sentimiento de hogar era algo que yo no había sentido todavía. But yeah, home is not a place. Y por supuesto, hogar no es un lugar. At my church, the Holy Spirit started moving. Y en mi iglesia el Espíritu Santo comenzó a moverse. And so every evening we would start gathering and just be in the presence and listen to God. Y muy frecuentemente nosotros nos juntábamos no para hacer nada, simplemente para estar ahí en la presencia del Espíritu Santo y experimentarla. And then one evening I was driving with the bus over to the church. Y una noche yo estaba moviéndome desde la iglesia en un autobús. And this weird feeling I've never felt before came up in me. Y ese sentimiento raro vino sobre mí que no había sentido antes. I was sitting in a bus and I was like, oh my gosh, I'm about to go home. Y yo estaba en el autobús y yo decía, oh Dios mío, yo estoy a punto de llegar a mi casa. And then I was like, oh my gosh, what is this feeling? Y yo comencé a preguntarme, oh Dios, ¿qué significa este sentimiento? It wasn't a church. Definitely wasn't Germany. Y no tenía que ver con la iglesia y por supuesto nada tenía que ver con Alemania. It wasn't the people I was about to meet. Y tampoco tenía que ver con las personas con las que yo me iba a reunir. But I was going into the presence of my Father. Y yo iba a ir a la presencia de mi Padre Celestial. And I think over like the past year, Y yo siento que en el último año y medio, I moved to Canada, which is another country. me mudé para Canadá, que es también otra nación. And God in an image just showed me of him unpacking my things. Y Dios en una imagen, una visión que yo tuve, me mostró a mí misma desempacando
mi maleta, de todas las cosas que uno lleva en una maleta cuando viaja. And I asked him, excuse me, what are we doing here? Y le dije, Señor, escúchame, ¿qué estamos haciendo aquí? And he was like, this is a place for you to stay in my presence. Y me dijo, este es el lugar para tú permanecer en mi presencia. The search for your home is over. La búsqueda de tu hogar se acabó. And yeah, praise God. Alaben al Señor. El rechazo puede venir por diferentes vías. Y como ustedes escucharon a Elena, a veces es uno no sentir que pertenece. Usted puede estar dentro de la iglesia y sentir que no pertenece a esa iglesia. Por eso, desde que nosotros iniciamos en Casa del Altísimo, le damos gracias a Dios que una de las cosas que Él nos reveló, a pesar de que en Latinoamérica, no sé si ocurre en otras naciones, las iglesias se pelean por las personas, no, ven para mi iglesia, ven para la mía. Yo le doy gracias a Dios que Dios nos reveló a mí, a Idelka, de que cada quien tiene una iglesia que Dios eligió para esa persona. Yo no tengo que forzarme para convencer a nadie que se quede aquí. Cada persona debe decidir, de acuerdo a lo que Dios le diga, dónde pertenece. Y cuando la gente viene aquí delante, muchas veces, a pesar de que hay personas aquí que no les gusta que yo lo haga, yo le he dicho a las personas, mira, tú viniste a esta iglesia, pero yo te recomiendo que visites 3 o 4 iglesias más. Y Dios te va a decir, cuando tú llegues a la que es tu casa, este es mi hogar, quédate en esa iglesia y sirve en ese lugar. El tema es que el rechazo, como dije, viene de muchas formas. Ahora, el rechazo más grande que nosotros podemos experimentar viene de nuestros padres. Siempre viene de nuestros padres, porque nuestros padres son la relación más importante, en principio, que tenemos sobre la tierra. Es de hecho una de las más importantes. Y yo quiero hacerle una pregunta a todo el que está aquí, pidiéndote que cierres tus ojos una vez más. Con tus ojos cerrados, yo quiero que tú pienses en tu padre, tu papá terrenal. Cuando tú piensas en tu papá terrenal, si es que puedes tener una imagen de él, ¿cuál sentimiento tú experimentas? ¿Qué emociones tú sientes cuando tú piensas en tu padre terrenal? Hay personas que sienten amor. Hay personas que sienten odio. Hay personas que sienten orgullo. Otras sienten agradecimiento, mezclada con amor, mezclada con orgullo. Otras personas sienten rechazo. Hay personas que quizás nunca conocieron a sus padres biológicos, pero sí tienen una figura paterna, terrenal. Y con tus ojos cerrados, levanta tu mano si cuando tú piensas en tu padre terrenal, tú sientes amor, aceptación. Levanta tu mano cuando tú piensas en tu padre terrenal. Bien. Cuando tú piensas en tu padre terrenal, si tú sientes rechazo, sientes apatía, levanta tu mano. Gracias por tu honestidad. ¿Quién no siente nada? Levante su mano con los ojos cerrados cuando piensa en su papá terrenal. Ni una cosa ni la otra. Muy bien. La misma pregunta. Y cuando tú piensas en tu mamá, en tu madre, ¿cuáles emociones vienen a tu corazón? Amor, odio, orgullo, agradecimiento, rechazo. Y ahí con tus ojos cerrados, y cuando tú piensas en tu mamá, tú sientes amor, levanta tu mano. Wow.
increíblemente mucho más, pero mucho más personas. ¿Cuántos sienten cierto rechazo u odio hacia su mamá? Levanta la mano con los ojos cerrados. 2 o 3 personas. Muy bien. Ok, puedes abrir tus ojos. ¿Por qué esto es importante para ti? El sentimiento de rechazo que tú anidas en tu corazón va a afectar el destino de tu vida. De hecho, lo puede estar afectando ahora. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:23 que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de tu corazón es quien determina el destino de tu vida. Cuando una persona se siente rechazada, su vida es totalmente afectada. Yo digo cuando una persona se siente rechazada, porque la verdad es que todos nos sentimos rechazados. Esa es la realidad. Unos en mayor grado que otros. Dios no quiere que sea así. Y Dios ha dado una provisión para que nosotros podamos combatir el rechazo en nuestra propia vida. De hecho, la provisión que Dios ha dado, y voy a hablar de eso en unos minutos, es tan poderosa que puede llevarte de sentirte una persona rechazada a sentirte una persona completamente amada. La provisión que Dios da puede hacer incluso que cuando tú recuerdes a tus padres biológicos, si tú sientes rechazo hacia ellos por lo que sea que haya pasado, esa provisión de Dios para sanar tu corazón puede hacer que tú incluso llegues a experimentar amor por tus padres terrenales, aún ellos no hayan estado presentes en tu vida. Porque el amor de Dios es tan grande que cubre todo pecado. Tú fuiste creado por Dios para ser amado y para ser amada. El plan de Dios es que todos los niños, todos, no solamente fueran bien recibidos, sino tratados como si fueran una bendición para nuestra vida. En el Salmo 127, verso 3, Salmo 127, verso 3, dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Y en el Salmo 139, verso 15 al 17, Salmo 139, verso 15 al 17, dice lo siguiente: tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. La Biblia dice que los pensamientos de Dios hacia ti son pensamientos buenos. Voy a repetir eso de nuevo. La palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios hacia ti, lo que Dios piensa de ti, son pensamientos buenos. No se parecen en nada a los pensamientos de tus padres aquí en la tierra. Pudieran, pero no se parecen totalmente. No se parecen en nada a la opinión que tienen tus propios hermanos, tus amigos, tus profesores de la escuela. Los pensamientos de Dios son buenos. De hecho, Él dice: yo sé también los planes y pensamientos que tengo para ti, y son planes para lo bueno. A mucha gente le cuesta creer que Dios tenga buenos planes para ellos, pero esa es la realidad. Ahora, ¿por qué mucha gente no experimenta esos pensamientos buenos que Dios tiene sobre nosotros? Tiene que ver porque la percepción que nosotros tenemos de Dios como Padre ha sido afectada por la percepción
que tenemos de nuestros padres terrenales y de personas que quizás nos han rechazado. Cuando una persona vive en un rechazo crónico, como le pasa a mucha gente, tristemente dentro de la iglesia, se produce un fruto. O sea, usted puede ver algunas señales que la gente da y usted puede ver el nivel de rechazo que esa persona está experimentando en su vida. El rechazo no solamente va a afectar tus relaciones con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con tu cónyuge, también afecta tu trabajo, afecta tus negocios, afecta todas las áreas de tu vida. El rechazo puede hacer que tú hieras y afectes a otras personas. ¿Por qué? Porque cuando una persona experimenta rechazo de otra persona, recibe una herida muy profunda en su espíritu, en su personalidad. De repente, personas que antes eran alegres se retraen y parecieran personas que son tímidas o introvertidas cuando su personalidad no es así. Las emociones y sobre todo la identidad. La identidad que es tan importante en la vida de un ser humano. Quien tú crees que tú eres va a determinar lo que tú haces y no haces en tu vida. Quien tú crees que tú eres va a determinar cómo tú te relacionas con tu esposo o esposa, con tus hijos, con tus vecinos. Mi papá creció en un hogar donde mi abuelo tuvo relaciones con una mujer que no era su esposa. Y de esa relación nació mi papá. Pero como mi abuelo estaba casado, su esposa, a la que yo reconozco como mi abuela, aunque no fue mi abuela biológica, era una mujer de Dios que le había entregado su vida al Señor. Ella era hija de unos inmigrantes británicos que habían llegado a la República Dominicana y era una mujer muy creyente. El fruto de sus acciones hizo que mi abuelo tuviera, en el matrimonio que ella tenía, tuviera la iniciativa de decirle a la mujer con la que había tenido el hijo que le entregara al niño, a mi papá, para que viviera y se criara con ellos. Mi papá se crió con su papá y con su madrastra, o sea, con la esposa de mi abuelo. Yo crecí durante muchos años pensando que ella era mi abuela biológica. Yo la amaba muchísimo. Porque luego me di cuenta de que mi abuela, la esposa de mi abuelo, no podía tener hijos. Así que ella crió a mi papá como si fuera su propio hijo. Y no solamente eso, le dio su apellido. En República Dominicana la gente usa dos apellidos, el apellido paterno y el materno. Y mi abuelo también tenía muchas relaciones extramaritales. Él era maestro constructor y viajaba mucho dentro del país. Y tuvo otros hijos fuera de su matrimonio. Y recuerdo que mi abuelo era muy duro con mi papá. Lo castigaba severamente, lo golpeaba, lo ponía de castigo y lo presionaba para que estudiara y para que fuera mucho mejor que lo que otras personas eran. Producto de eso, producto de ese maltrato y de ese rechazo, mi papá me contó que él sintió un deseo muy profundo de salir del barrio, de superarse. De hecho, de todos sus amigos, él y otros fueron los únicos que estudiaron. Él se hizo médico, el otro se hizo arquitecto y él salió del seno de mi abuelo. Cuando los Estados Unidos invadieron en el 1965, creo, a la República Dominicana, con la intervención de los Estados Unidos, mi papá se había esforzado tanto y había aprendido inglés. Y la embajada de los Estados Unidos, no sé cómo, se había enterado de eso. Mandaron a un jeep del ejército de los Estados Unidos al barrio donde él vivía. Y lo rescataron y se lo llevaron a vivir a la embajada durante el tiempo que duró la invasión, para usarlo como intérprete.
Pero mi papá era una persona que hería a otros. Porque las personas heridas hieren a otras personas. Las personas rechazadas tienden a rechazar a otras personas. Y muchas veces el rechazo que la persona crea en su corazón es muy bien justificado, pero otras veces no. Hay personas que ya fueron rechazadas, han anidado el rechazo en su corazón, y si tú no lo saludas porque no lo viste, entonces se sienten rechazados y se resienten contigo. Hay personas que para ellos sentir, o mejor dicho, apagar el dolor del rechazo, tratan de desarrollar habilidades y destacarse en esas habilidades, porque piensan que si se destacan con esas habilidades, entonces las personas los van a recibir. No está mal en destacarse. Lo que no funciona es tú destacarte por la razón incorrecta. Hay personas que si tú, por ejemplo, estás en la iglesia y tienes un grupo aquí de 4 personas que se reunieron espontáneamente y ven que ellos no están ahí, se pueden sentir rechazados porque todos los que estaban ahí estaban supuestos que luego de que se creara esa reunión espontánea, tenían que acordarse de esa persona y llamarlo para incluirlo. Hay personas que tratan de administrar a ciertas personas que van a hacer algo y no sienten la libertad de hacerlo porque tienen que cuidar cómo se va a sentir fulano, cómo se va a sentir fulana. Y nosotros no podemos vivir así. ¿Cuántos de ustedes conocen gente así? ¿Cuántos de ustedes la vieron en el espejo esta mañana? Unas cuantas pistas de que una persona está pasando por rechazo crónico lo vemos en el fruto. Por ejemplo, reacciones agresivas. Cuando la gente reacciona de manera agresiva, le hablan mal a otros, de manera clara rechazan a otros, tienen una dureza en el trato, son personas en su conducir que a veces son muy negativas y a veces muestran desesperanza. Aparte de las reacciones negativas, como número 2, están las reacciones agresivas, están las reacciones negativas. Son personas que tienen una baja autoimagen, piensan mal de sí mismos. Yo no valgo, yo no soy suficiente, yo no voy a poder. Son personas que a veces se muestran tristes constantemente, más de lo normal. Son personas que experimentan mucha ansiedad porque caminan por la vida cuidándose y cuando ciertas cosas ocurren, piensan que la gente los va a rechazar. La gente con reacciones negativas también se autocondenan a sí mismos muy frecuentemente. Y son personas que muchas veces dicen, ¿y por qué tú no me dijiste? Yo recuerdo en mi matrimonio con Idelka que si ella manejaba una información y yo me enteraba de otra forma, yo le decía, ¿y por qué tú no me lo dijiste eso? Ella me decía, bueno, porque no te lo dije, o sea, yo no lo pensé. Y yo hacía una tormenta de eso. O hay personas, por ejemplo, que si tú estás en un evento social y la persona está hablando con amigos y de repente se sirvió una bebida y llegó a la mesa y el cónyuge está ahí y no le sirvió, ¿y por qué tú no me serviste? Y se enojan. Eso es una señal de un rechazo crónico que tiene que ser manejado. Y esto lleva a las personas también, como punto número 3, a desarrollar acciones de autoprotección. Por ejemplo, las personas con rechazo se presionan para desempeñar a un más alto nivel. Las personas con rechazo crónico hacen un súper esfuerzo constante para demostrar que ellos saben o que pueden manejar ciertas situaciones. Celos, envidia, independencia. Hay personas rechazadas que no se someten a ningún tipo de autoridad.
La palabra de Dios dice que nosotros debemos someternos a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido dada por Dios. Pero hay personas que no se someten. Si una autoridad dice algo, ellos dicen no automáticamente. No importa lo que sea. Pero aquel que no se somete a una autoridad terrenal no podrá hacerlo a Dios tampoco. Generalmente son personas con mucha competitividad. Siempre están compitiendo. Incluso cuando no hay una competencia, hablan y tratan de ganar hasta una conversación. Son personas que se centran en sí mismos todo el tiempo. Piensan en yo y solamente yo. Llegan a un lugar donde se está compartiendo y ellos sienten que hay que servirle, si están sirviendo bebidas o comida, siente que hay que servirle en vez de tomar el rol de manera natural de servir a otras personas. Esos son algunos frutos. Como decía, muchas personas no tienen una buena relación con Dios Padre porque ven a Dios a través del lente de la percepción de cómo ven a su padre terrenal. Si tuvieron un padre abusivo, entonces Dios es abusivo y yo no quiero nada que ver con él. Jesús, cool. El Espíritu Santo, cool. Pero el Padre, déjenlo allá lejos. Si tuvieron un padre que los abandonó o que no estuvo ahí en el día a día, entonces piensan que Dios es distante y que no quiere nada con ellos. Eso pasa. Pero yo les tengo una buena noticia. Nada de eso es cierto. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es un Padre de amor que te ama y que Él busca constantemente tener una relación contigo. En Lucas capítulo 15, verso 20, Lucas 15, 20, dice: entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo en la Biblia? Ok, ¿cuántos no la conocen? Levanten la mano. 2 o 3 personas. Bueno, es una historia que cuenta Jesús, donde un padre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su papá: dame mi herencia. En la cultura de Jesús eso era un insulto, porque la herencia se recibía luego de que el padre moría, pero el padre accedió y le dio su parte de la herencia, y este hijo se fue hacia el mundo y gastó todo su dinero y lo derrochó en bebidas, en mujer y todo lo demás. Y dice la palabra que cuando este hijo que se fue y se alejó de su padre se vio que no tenía nada, no tenía para qué comer, lo pusieron a servir a cerdos. En la cultura judía, un cerdo es un animal rechazado, o sea que lo más humillante que le podía pasar a un judío era que estuviera ligado con cerdos. Y en un momento, dice la palabra que él volvió en razón y dijo: volveré a la casa de mi padre, y emprendió el camino. Entonces, si pasa como en mi casa y yo cometí un error y yo volví a mi casa, mi papá seguro iba a estar en su silla, sentado, esperando que yo llegara, me le acercara y le dijera: perdóname, yo lo hice mal. Y conociendo a mi papá, de seguro, en aquel tiempo, él me iba a decir: ok, arrodíllese ahí. Y me iba a dejar 3 o 4 días arrodillado, solamente para yo ir a dormir, solamente. En la cultura judía, un hombre no corría. Eso era algo indigno. Pero Dios, Jesús, para mostrar el gran amor que Dios tiene por nosotros, al contar esta historia dijo que este papá, cuando vio a su hijo que venía de lejos, no esperó a que él llegara. Él salió corriendo hacia donde él. Y usted sabe que un hombre que estaba bregando con cerdos no huele a la colonia que tiene la persona que está a su lado. No huele bien. Entonces dice la palabra que no importando que él estaba tal vez mal vestido y hediondo, no importando eso, el padre fue, corrió hacia él y lo abrazó y lo llenó de besos. La palabra de Dios dice
que Dios nos amó aún cuando éramos pecadores. ¿Usted sabe lo que significa eso? Para nosotros los humanos es más fácil esperar que una persona se arregle su conducta. Pero en Romanos 5:8 dice que aún siendo nosotros pecadores, Dios nos amó. Toda concepción que tú tengas de Dios Padre, que no sea de que Él es un Padre amoroso, es falsa y ha sido afectada por la experiencia que tú has tenido, probablemente justificada, de personas que te has rechazado, inclusive tus padres. Pero Dios no quiere que tú vivas de esa forma. Dios no quiere que tú vivas una vida de rechazo. Dios quiere y te ha dado herramientas espirituales para tú combatir el rechazo, de manera que tú puedas recibir en tu vida la verdad de quién tú eres. ¿Y quién tú eres? Tú eres un hijo del Dios Altísimo, amado, elegido, perdonado, seleccionado. Eso es lo que tú eres. Y solamente cuando tú tienes una identidad correcta de hijo de reyes y señor de señores, tú vas a estar en la capacidad de tú poder ser un instrumento en la mano de Él para atraer a otros que han sido rechazados, para atraer a otros que a Él no lo conocen. Porque déjame decirte algo, nosotros estamos aquí en un proceso de nuevo nacimiento. Eso es un proceso. Empezó el día en que tú le entregaste tu vida a Cristo, pero continúa. Es un proceso de transformación que se da día a día, a medida que tú y yo nos vamos relacionando en intimidad con Él, vamos conociendo su palabra. A medida que eso va ocurriendo, Dios nos va transformando, va sanando las heridas de nuestro corazón. Y cuando una persona hace eso, ocurren grandes milagros. Y yo quiero contarle otro testimonio, el testimonio de Sam. Yo le voy a pedir mejor que venga él y lo cuente él mismo. Sam, ven. Sam nos va a decir dónde él nació, qué le pasó y qué está haciendo ahora. He's going to tell us where he was born, what happened, what did he do, what God did for him, and what is he doing now. Go ahead. So, yeah, I was born in Thailand, Yo nací en Tailandia, but my mom was addicted to drugs and she was selling drugs. mi mamá era adicta a las drogas y también traficaba drogas. While I was still in her womb, Cuando yo estaba todavía en el vientre de ella, she was doing all the drugs and everything. ella estaba haciendo drogas, consumiendo drogas y vendiendo drogas. And then, thankfully, she got taken in prison for selling drugs. Pues gracias a Dios, ella fue detenida y metida en prisión por haber estado traficado con drogas. So when she got taken in prison, she couldn't take any more drugs. Así que cuando ella estaba en prisión, ella no podía seguir consumiendo más drogas. Por eso fue bueno. So that was the first step of God's grace. Eso fue parte, como yo lo veo, de la gracia de Dios para conmigo. And then I think later when she was in prison, I was born. Y cuando ella estaba en prisión, yo nací en una prisión. And then they took me to the hospital. Ellos me llevaron al hospital And then I was diagnosed with pneumonia. y yo fui diagnosticado con neumonía. And I was in the hospital for 6 months. Y yo duré en el hospital por 6 meses. And after the 6 months, I went back to my mom, Y después de los 6 meses, volví a donde mi mamá. but she was still stuck in the same cycle. Ella todavía estaba detenida en el mismo ciclo de vender drogas y consumir drogas. So from the age of 1 to 5, Así que de la edad mía, de 1 a 5 años, my mom would drop me every morning mi mamá me llevaba todas las mañanas on the bridge to beg for money. debajo de un puente para que yo rogara y pidiera dinero a las personas que pasaban por ahí. And if I didn't had enough money, I couldn't go home. Y si yo no tenía el suficiente dinero, yo no podía ir a mi casa. So from the age of 1 to 5, I slept on the bridge.
Así que de la edad de 1 a 5 yo dormí muchas noches debajo de un puente. And then, yeah, from the age of 5, the social worker came and got me. Y cuando yo tenía 5 años, un trabajador social vino y me tomó. And then they put me in a foster care. Me pusieron en un lugar de cuidado de adoptados. So I was with the foster care for about 6 years. Yo duré en ese, ¿cómo se le dice al lugar ese? En ese orfanato, yo duré aproximadamente 6 años. And during that time, there was a family that was going to adopt me. Y durante el tiempo ese, hubo una familia que quiso adoptarme. So they came to see me, Ellos vinieron a verme, but when they saw me, they said no. pero cuando me vieron me dijeron, no lo queremos. So I felt very rejected in that moment. Así que yo me sentí muy rechazado en ese momento. And then a couple years later, Y creo que 2 años después, another family wanted to adopt me. otra familia apareció que quería adoptarme. In my heart, I was like, I have to see it and really know that I'm going, because I didn't believe it. Y en mi corazón yo decía, yo tengo que ver esto y saber para dónde yo voy, porque yo no creía que ellos me iban a adoptar. So when I saw my parents through the window of a hotel, Yo estaba en una habitación de un hotel y cuando yo vi a los que iban a ser mis padres, supuestamente a través de la ventana, cuando ellos venían, I knew I was home in my heart. yo sabía en ese momento que yo estaba en casa, en mi corazón. And then I met them for the first time and they took me to the room. Yo los vi entonces por primera vez, me llevaron a la habitación And my parents had a suitcase full of new clothes for me. y mis padres tenían una maleta llena de nueva ropa para mí. And then I got changed into a new clothes. Así que me cambiaron la ropa a una nueva ropa. And then I came downstairs Y cuando bajé de la habitación, and the social worker was crying because they couldn't believe the transformation. y la trabajadora social estaba llorando porque no podía creer la transformación. Continue. Oh, and then I came to America Luego mi familia se mudó a los Estados Unidos. and I started watching Superbook. Yo comencé a ver el programa de video llamado Super Libro. It's like a CBN. Es como un programa que presentan en CBN, Super Libro. And I saw the episode of Jesus dying on the cross. Yo vi el episodio de Jesús muriendo en la cruz. And then I looked at my mom. I asked her, "Can Jesus forgive me?" Y yo miré a mi mamá y le pregunté, ¿Jesús podría perdonarme? And she said yes. And that was the day I gave my life to Jesus. Ella dijo que sí, y ese fue el día que yo le entregué mi vida a Jesús. And then I got baptized a couple months later. Y un par de meses después fui bautizado. But from that moment on, I felt something different inside of me. Desde ese momento en adelante yo comencé a sentir algo muy diferente dentro de mí. I started to live differently, dream differently, and think differently. Yo comencé a vivir diferente, a soñar diferente y a pensar diferente. And yeah, from the age of 15, I started to dream with God. Y a partir de los 15 años yo comencé a soñar con Dios. And I would ask him, "Can I trust you with my life, or are you going to leave me again?" Y yo comencé a preguntarle, ¿puedo confiar en ti con mi vida o tú me vas a dejar también? So I just, started to dream with him a lot. Yo soñé a soñar mucho con Dios. And I would ask him for things. Y yo le pedía cosas. And one of the things I asked him was to have my own car, to drive a car. Y una de las cosas que yo le pedí era poder conducir mi propio vehículo, mi propio carro. And during that time, I was giving to CBN $20 a month. Y durante ese tiempo yo daba de mi dinero como $20 al mes a la televisora CBN, donde yo vi el programa que trajo mi salvación. And I would tell God, "This is the seed to my car." Y yo le decía, Señor, esta es mi semilla para un carro. And I just keep saying it over and over for the last 8 years. Y yo me mantuve dando por 8 años, todos los meses, sin fallar, diciendo lo mismo. And then before I came to School of Ministry, Y antes de yo entrar a la escuela y al ministerio,
I really needed a car. Yo necesitaba un carro. And God gave me that car that I've been asking for. Y Dios me dio ese carro que yo le estaba pidiendo. So, yeah, God has definitely been showing me that He is my Father. Dios me ha mostrado realmente que Él es mi Padre. And oh yeah, and then in Thailand, I also never had like a soccer cleat. En Tailandia yo nunca tuve tenis para jugar fútbol. And I was always left out in everything because I couldn't play. Y a mí cuando hacía un pequeño equipo siempre me quedaba afuera porque yo no tenía tenis para jugar. But when I came to the US, Pero cuando llegué a los Estados Unidos, my parents bought me the first soccer cleats. mis padres me regalaron mis primeros tenis de jugar fútbol. And for me, that was like the biggest gift. Y para mí ese fue el regalo más grande. And from that day on, I was able to do the things I loved the most. Y desde ese momento yo pude hacer el deporte que yo siempre más he amado. And now my parents and we actually go all around the world, Y ahora mismo mis padres y yo vamos alrededor del mundo teach them about God and give them soccer cleats. enseñándoles sobre Dios y regalando tenis de fútbol. So, yeah, so we go to Thailand, to the place where I was born, to give to those kids that was like me. Vamos a Tailandia, el lugar donde yo nací, para darle tenis de fútbol a los niños que allá son como yo era. So it's really touching to see that God is using my story to impact other people. Y para mí es increíble que Dios esté utilizando mi historia para impactar la vida de otras personas. So yeah, and this year we're actually going to Thailand and the Philippines. Vamos a Finlandia y también a Tailandia y a las Filipinas. So, yeah, Thank you. thank you. Dice Dios en su palabra, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. La necesidad más grande, luego de comer y dormir, que un ser humano tiene, es la necesidad de sentirnos amados y aceptados. En Jeremías 31:3, en la Nueva Versión Internacional, dice: hace mucho tiempo que se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi fidelidad. Y Dios quiere decirle a alguien esta mañana que ha estado luchando con ansiedad, con tristeza, con tantos sentimientos producto del rechazo. El Señor te dice, con amor eterno yo te he amado y siempre te amaré. Y por eso mi fidelidad yo la prolongo siempre para ti. Banda, por favor, suba. Dios es un Padre perfecto, amados. Él te ama. Pero por lo que había hablado anteriormente, producto de la relación y del rechazo que hemos experimentado y que posiblemente anidamos en nuestro corazón, a las personas se les hace difícil experimentar el amor del Padre. En Juan 1, 11 y 12, dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En Primera de Juan 3:1 dice: mire con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. ¿Por qué una persona no reconoce el amor del Padre? Porque no conoce al Padre.
¿Y por qué una persona no conoce al Padre? Tú puedes estar cerca de alguien, o alguien puede estar cerca de ti y tú no conocer a esa persona. Las personas se conocen en la intimidad, cuando se comparte el corazón, cuando uno comparte de corazón a corazón con esa persona. Y mucha gente no tiene la oportunidad de tener intimidad con Dios porque lo mantiene alejado, producto de la percepción que tiene de sus padres o de las personas que lo hirieron durante toda su vida. La pregunta de los $75,000 con 13 centavos es la siguiente: ¿cómo puedo yo combatir el rechazo? Y terminarlo en mi vida. ¿Cómo puedo yo combatir el rechazo? Hay dos cosas fundamentales que la Biblia nos enseña que nosotros debemos hacer para combatir el rechazo. Y no son cosas que se hacen un día. No son cosas que tú haces un día. Son cosas que tú haces un día y otro día y otro día por el resto de tu vida. Lo primero es, número 1, para tú combatir el rechazo y acabarlo en tu vida, primero tú tienes que reconocer y pedirle perdón a Dios por las personas que tú has herido, por las personas que tú has rechazado. Yo sé que aquí hay personas que son padres que quizás por mucho tiempo, no conociendo mejor, le hablan mal a sus hijos. Nunca los han bendecido o raramente los han bendecido con una palabra de bendición. Hay personas aquí, tal vez hombres y mujeres, que con su cónyuge le hacen la guerra fría. No hablarle a una persona, eso es un rechazo. Hay personas aquí que han rechazado a sus padres también. La Biblia dice que nosotros tenemos que honrar a papá y a mamá, no si son buenos, sino honrarlos. ¿Y cómo puede una gente honrar a alguien que está muerto? Bueno, si está muerto, pues se murió, no hay nada que hacer. Pero la honra no significa necesariamente que tú vas a mudarlo en tu casa. La honra significa mostrarle respeto, mostrarle el amor de Dios, dándole cosas, llamándolo, dándole palabras de respeto. Y yo reconozco que mucha gente, para poder hacer eso, necesita que su corazón sea sanado. Así que el primer paso, repito, para uno poder eliminar el rechazo es pedir perdón a las personas que nosotros hemos herido. ¿A quién tú has herido? ¿A quién tú has herido con tu silencio? ¿A quién tú has herido con tu ausencia? ¿A quién tú has herido con tus palabras? ¿A quién tú has herido con tu frialdad? Tienes que reconocer eso delante de Dios, pedirle perdón a Dios y, si es posible, acercarte en algún momento a la persona y pedirle perdón, humillarte y pedirle perdón. Porque Dios dice que si ustedes no perdonan sus pecados, entonces Dios no nos perdona. Eso lo dice su palabra. Lo segundo que debemos hacer para acabar, para eliminar el rechazo en nuestras vidas, es perdonar. Perdonar a todo aquel que te haya herido, a todo aquel que te haya rechazado de una u otra forma, que haya muerto aunque no esté vivo. Perdonar. Perdonar no implica que lo que la persona hizo está bien. Perdonar a una persona no es un acto de aprobación por lo que te hicieron, todo lo contrario. Perdonar es un mandato de Dios que nos libera a nosotros de la atadura de querer tomar venganza o justicia con nuestras propias manos. Perdonar libera al que perdona, no necesariamente al que es perdonado, pero sí al que perdona. Perdonar sana las heridas de tu corazón y elimina la raíz de amargura.
Hay personas que yo conozco que viven haciendo chistes todo el tiempo para cubrir su rechazo, para buscar la aprobación de otros. Pero yo creo que llegó el momento para algunas personas que están aquí y las que nos están mirando a través de la internet. Llegó el momento de ser real. Llegó el momento de tú ser libre del rechazo. Llegó el momento de tú experimentar el amor de Dios en tu vida. Porque ¿sabes qué? Dios te ama con amor eterno. Dios te necesita como una persona para que tú puedas impactar la vida de otras personas. Dios necesita de tu vida para Él vivir su vida a través de la tuya, para que otras personas puedan conocer el amor de Dios, puedan sanar sus corazones y convertirse también en discípulos y en hijos del Dios Altísimo. ¿Sabes qué? Este mundo tiene todavía muchas personas que no conocen a Jesús y Dios cuenta contigo. Dios cuenta conmigo, pero esa tarea tan importante, tan llena de amor, no es posible llevarla a cabo a menos que tu corazón sea sanado, a menos que tu corazón sea sanado y liberado del espíritu de rechazo. Y Dios quiere darte esa oportunidad en este día, aquí y ahora. En un momento, Pedro le preguntó al Señor, en Mateo 18, 21 y 22. Luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a quien peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. ¿Sabes qué significa eso? Que el perdón no es un acto de un momento. El perdón es un estilo de vida. Porque mientras tú vivas en este planeta, habrá personas que te van a hablar mal, habrá personas que no van a querer que tú participes, habrá personas que no van a querer compartir contigo. Pero te digo algo, cuando Dios está en tu corazón, lo que las personas hacen, tú no lo percibes como un rechazo, tú lo percibes como un acto que ellos están haciendo. Porque el rechazo es lo que uno percibe cuando tiene un corazón herido. El rechazo de las acciones de los demás se siente como rechazo por las heridas que están en tu corazón. Dios quiere que tú visites tu pasado, no para que tú vivas en el pasado, sino para Él reescribir lo que significa tu pasado. Yo no cambiaría nada de lo que me pasó. Yo no cambiaría el hecho de que mi papá se fuera de la casa cuando él tenía 11 años. Cuando yo contaba esa historia, yo decía, a los 11 años mi papá me abandonó. Pero luego que Dios comenzó a sanar mi corazón, cuando yo cuento esa historia, lo que yo digo es, cuando mi papá se fue de la casa. Porque una cosa es que él se haya ido de la casa y otra cosa es que él me haya abandonado. Y Dios quiere reescribir el significado de aquellos momentos en que otras personas hicieron cosas o dejaron de hacer cosas que hicieron que tú te sintieras herido o herida. Y vamos a hacer eso ahora. Yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo sabe todo. Muchos de los que están aquí probablemente sepan de dónde viene el rechazo que experimentan, tal vez de papá, de mamá. Hay otros que no lo entienden. Por eso, de todos modos, le vamos a pedir al que todo lo sabe, el Espíritu Santo. Así que yo voy a orar y yo quiero que tú también ores. Y dile al Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo de Dios, revélame ahora qué personas yo me sentí rechazado. Revélame personas que yo me haya sentido herido. Por favor, Espíritu Santo, revélamelo ahora. Y vamos a darle unos segundos al Espíritu Santo. Él te va a mostrar un rostro. Probablemente tú digas: pero yo he perdonado a esta persona tantas veces. Recuerda, 70 veces 7. Una herida muchas veces no se sana de la noche a la mañana.
Hay heridas que requieren de un tiempo para ser sanadas. Asimismo pasa con las personas que tienen heridas emocionales y espirituales. Dios te trajo aquí en el día de hoy, a pesar de que posiblemente tú hayas hecho este proceso anteriormente. Dios te trajo en el día de hoy porque Él quiere marcar un momento en tu vida sin vuelta atrás, donde a partir de este momento tú vas a hacer uso del regalo del perdón para sanar tu corazón, para que el Espíritu Santo sane tu corazón y tú puedas ser libre, tú puedas ser lleno plenamente del Espíritu Santo y del amor de Dios, para que tú no andes por ahí como huérfano, como alguien que no sabe quién es, sino que tú sepas que tú eres hijo, que tú eres hija del Rey de Reyes, Señor de Señores, del Padre que tiene un amor perfecto. Ahí con tus ojos cerrados, si tú has recibido por lo menos el rostro de alguien a quien tú tienes que perdonar, levanta tu mano. Si tú has recibido a alguien, levanta tu mano. Muy bien, puedes bajarla. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Pídele a Dios, al Espíritu Santo, que te revele la respuesta que tú has tenido hacia esas personas que tú sientes que te han rechazado y te han herido. Por ejemplo, cuando mi papá se fue de la casa, yo comencé a criticarlo y a murmurar de él. Y cuando él llegaba, yo me escondía porque no quería verlo. Esas son acciones que humanamente parecen normales, pero ante Dios son un pecado. Aunque tú hayas sido un niño, son un pecado y también tenemos que arrepentirnos de eso. Ahí donde tú estás, yo quiero que tú hagas una oración repitiendo después de mí, en voz alta. Vamos a reconocer y a pedirle perdón al Señor, primero por las personas que nosotros hemos herido, que hemos rechazado nosotros. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús. Vamos, en voz alta. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo reconozco que yo he herido, que he maltratado, que he rechazado. Y dile a la persona a quien tú le has hecho eso, menciona su nombre. Repite conmigo: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Ayúdame a mostrar fruto de arrepentimiento. Ayúdame a crear un momento, si es posible, para yo pedirle perdón a esa persona, hoy o mañana. Gracias, Señor, por tu perdón. Vamos, dile: gracias, Señor, por tu perdón. Perdóname, Señor, porque al herir uno de tus hijos te he herido a ti también. Por favor, perdóname. En el nombre de Jesús. Ahora vamos a perdonar. Ahora tú vas a perdonar. Vamos a perdonar, aunque tú lo hayas hecho anteriormente, a la persona que te ha herido, que te ha hecho sentir rechazado. Repite conmigo en voz alta: Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo perdono. Y dile a quien tú perdonas. Menciona su nombre. Y repite conmigo: yo lo perdono. Y dile al Padre por qué tú lo perdonas. Dile qué fue lo que te hizo.
repite conmigo en voz alta. Di, yo te perdono. Vamos, que se oiga, yo te perdono. Yo te dejo libre. Declaro que no me debes nada. Yo te doy un regalo que tú no te mereces. El regalo de mi perdón. Porque Dios me ha perdonado a mí sin yo merecerlo. Ahora yo rompo todo pacto con las tinieblas, producto de mis pecados. Yo renuncio, vamos, yo renuncio al espíritu de rechazo y ahora lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y dile, Espíritu Santo de Dios, sana mi corazón ahora. Sana mi corazón de toda herida. Lléname de la cabeza hasta los pies. Todos los días. Guíame, Espíritu Santo, a perdonar, a pedir perdón todas las veces que sea necesaria, hasta que el espíritu de rechazo desaparezca de mi vida. Gracias, Señor. Y ahora yo le voy a pedir a todo aquel que quiera recibir una bendición del Espíritu Santo, que salga de su asiento y dé un paso aquí delante. Sal de tu asiento. Y mientras tú te acercas, debo recordarte que esto es algo que tú vas a hacer siempre. Y un día te vas a despertar y vas a ver cómo tu percepción cambia. Vas a ver cómo personas que a ti no te caían bien, de repente tú sientes compasión por ellas.